Con el uso del método de los nodos, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. El método de los nodos es un método que nos va a permitir ir analizando nodo tras nodo en nuestra armadura y de esa manera vamos a poder determinar las tensiones ejercidas en cada uno de los elementos. Para comenzar nuestro análisis es importante que iniciemos en un nodo donde tengamos una tensión conocida y dos desconocidas. En este caso puede ser el nodo A o puede ser el nodo C. Si escogiéramos el nodo D, aquí tuviéramos tres tensiones desconocidas, de manera que no es posible comenzar por el nodo D o el nodo B, donde se tendrían cuatro tensiones desconocidas. Entonces, antes de empezar a hacer el análisis de los nodos, vamos a elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre, donde vamos a colocar las reacciones ejercidas en los apoyos. Acá tenemos un balancín o patín y acá tenemos un perno. Una vez que elaboramos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a poder aplicar la sumatoria de momentos con respecto a un punto y vamos a evaluar con 0. Aquí escogimos el punto C porque es el nodo por el cual pasan mayor número de tensiones. Entonces vamos a ir haciendo el análisis de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, la de 2000 va a multiplicar a la distancia perpendicular de 24 pies. Luego le vamos a sumar el producto de la fuerza de 1000 libras por la distancia perpendicular de 12 pies. Y hay que tener en cuenta algo, el sentido del giro de dicho momento. Para ambos casos va a ser un giro antihorario, por eso el momento que se produce es positivo en ambos casos. Sin embargo, cuando vamos a determinar el momento de la reacción E por la distancia de 6 pies, aquí nos va a dar un resultado negativo, porque el sentido de giro es horario. Posteriormente hacemos la simplificación y despejamos la reacción E, que es igual a 10.000 libras. Seguido de ello, ya que hacemos sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Y vamos a ver todas las que estén en X, todas las que sean paralelas al eje de las X. Únicamente tenemos una fuerza que es la CX igual a 0. Posteriormente hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y según la dirección en la que apunten las fuerzas va a ser su signo. Como estas apuntan hacia abajo, tienen signo negativo. Esta es positiva y esta también va a ser positiva. Todo eso igual a 0. Despejamos la incógnita que es Y y es igual a 2000 libras. Entonces sí, vamos a empezar a hacer el análisis nodo por nodo. Comenzamos con el nodo A, que se ubica en esta parte de la armadura. En este nodo tenemos una fuerza conocida de 2000 libras. Tenemos otra fuerza que va sobre el elemento AB y sobre el elemento AD. Como en este caso tenemos tres fuerzas involucradas, vamos a elaborar un triángulo de fuerzas. Si tuviéramos más de tres fuerzas involucradas en un nodo, aplicaríamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero en este caso, como son tres fuerzas, aplicamos el triángulo de fuerzas. Para construir el triángulo de fuerzas es importante que pongamos una fuerza seguida de la otra, es decir, donde termina una va a comenzar otra tensión. Por ejemplo, aquí donde termina esta de 2000 inicia la FAB apuntando en esa dirección. Es importante que las fuerzas no se encuentren, sino que tengan un sentido cíclico, de manera que no se contrapongan una después de la otra,
y finalmente cerramos nuestro triángulo con la fuerza que está sobre el elemento AD. Entonces, aquí hay unas proporciones. Dichas proporciones las vamos a utilizar de manera que vamos a escribir la magnitud, si la conocemos, entre la proporción correspondiente. Esa proporción sale de esta parte, nada más que aquí está simplificada. Aquí este 8 lo dividen entre 2, da 4. Y este 6 pies lo dividen entre 2, da 5. Entonces, una vez que tenemos conocidos los catetos, podemos determinar lo que es la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Entonces, ya establecida esa relación, igualamos con los otros lados del triángulo, en este caso la fuerza AD, que la desconocemos, entre su proporción correspondiente, y la FAB entre 3. Si quisiéramos conocer el valor, la magnitud de la fuerza AD, pues hacemos el despeje correspondiente. Este 5 va a pasar multiplicando el 2000 y ese producto lo vamos a dividir entre 4. Eso nos da como resultado 2500 libras. Esta C indica compresión porque esta, si se fijan, está comprimiendo al nodo. En este sentido, que está representada la fuerza, está comprimiendo al nodo. Por eso se le pone una C. Luego, si quisiéramos conocer la magnitud de la fuerza AB, pues multiplicamos 3 por 2000 y dividimos entre 4. Y eso nos da como resultado 1500 libras. Estas 1500 libras, si se fijan, están apuntando hacia la derecha, por lo tanto está en tensión. Está en tensión. Ahora vamos con el siguiente nodo. Ya que hacemos el nodo A, pasamos al nodo D, porque ya conocemos esta tensión que está en el elemento AD y desconocemos la tensión que está en el elemento DB y DE. La otra opción sí sería pasar al nodo B. Sin embargo, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 incógnitas, lo cual no sería posible de resolver. Como les mencionaba anteriormente, el requisito es tener una tensión conocida y 2 incógnitas. Por eso es que seguimos con el nodo D. Entonces aquí tenemos ya la magnitud de la tensión AD que acabamos de obtener. Está en compresión en el nodo A, por lo tanto también va a estar en compresión con el nodo D. Comprime el nodo A, comprime el nodo D. Armamos el triángulo de fuerzas siguiendo la ruta. Aquí termina la F de A, bueno, entonces aquí va a comenzar la F de B y acá cerramos el triángulo retornando al punto inicial con lo que es la fuerza de E. Entonces aquí, para poder llegar a este resultado y a este resultado, aplicamos lo siguiente. Como este lado del triángulo tiene una magnitud de 2500 y es simétrico este triángulo, por esa razón es que la F de B también va a tener una magnitud de 2500 libras. ¿Sí? Esa magnitud corresponde a una proporción. Ahorita determinamos que la proporción de la hipotenusa es igual a 5. Luego eso lo vamos a igualar con la F de E y su proporción correspondiente, que en este caso sería 3 porque estamos hablando de la mitad, de que aquí hay 3 y de que aquí hay 3. Entonces, como vamos a trabajar con este triángulo de aquí, por eso es que F de E la dividimos entre 3. Para poder conocer la magnitud de la F de E, vamos a pasar multiplicando 3 por 2500 y el resultado lo vamos a dividir entre 5. Sin embargo, esta magnitud que obtengamos va a ser únicamente proporcional a esta mitad. Es por eso que tenemos que multiplicar por 2 para poder obtener la magnitud total que hay de este punto a este punto. Y eso nos va a dar como resultado 3000 libras que están en compresión. ¿Sí? Si analizamos,
están comprimiendo el nodo D. Y en el caso de la F de B, vemos que está en tensión con el nodo D. Ya hicimos el nodo A, nodo D, ahora vamos a pasar al siguiente nodo, que es el nodo B. ¿Por qué? Porque ya tenemos elementos suficientes, ya conocemos la tensión que hay en el elemento BA o AB, y conocemos la tensión que hay en el elemento BD. Además, también conocemos la tensión de 1000 libras que están ejercidas sobre el nodo B, y las dos incógnitas que tenemos va a ser la FBC y la FBE. En estos casos, cuando tenemos un nodo donde están concentradas más de 3 fuerzas, ya no vamos a hacer un triángulo de fuerzas, sino vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a suponer siempre que dichas fuerzas van a estar en tensión con el nodo. En caso de que los resultados obtenidos sean negativos, eso nos va a indicar que la fuerza no está en tensión, sino en compresión. Repito, inicialmente vamos a suponer nuestras incógnitas como si estuvieran en tensión. Si en el resultado obtenido nos da un signo negativo, quiere decir que no está en tensión dicha fuerza, sino en compresión. Muy bien, entonces aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual con 0. Aquí la que tenemos es menos 1000 libras. Luego esta que tenemos acá va a ser negativa también, menos 2500. ¿Sí? Vamos a multiplicar por 4 entre 5. Luego tenemos otra tensión también, que es la componente Y de la FBE, que va a ser negativa, que multiplica a 4 entre 5. Eso lo vamos a igualar con 0. Hacemos el desarrollo correspondiente, la multiplicación, para poder simplificar y finalmente llegar a lo que es el despeje de la fuerza BE, que equivale a menos 3750 libras. Entonces, eso quiere decir que la FBE no está en tensión, sino en compresión. Entonces aquí ya pongo 3750 libras y la C, que indica que la fuerza está en compresión. Ahora voy a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Primero inicié con sumatoria de fuerzas en Y, ahora sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y ahí voy a considerar todas aquellas que sean paralelas al eje X, como esta de 1500 que apunta hacia la izquierda, es negativa. La FBC va a quedar positiva. La componente en X de la FBD apunta hacia la izquierda, por eso es negativa. Menos 2500 por 3 entre 5. Y luego tenemos que la componente de la FBE que está en compresión va a ser negativa, y eso va a ser menos 3750 por 3 entre 5 igual a 0. Hacemos la simplificación correspondiente para poder despejar la magnitud de la fuerza BC, que es de 5250 libras y que está en tensión. Seguimos con el nodo E. En este nodo ya tenemos la FBE, la FED, que es igual a 3000 libras, y la reacción E, que es igual a 10.000 libras. Únicamente tenemos una incógnita. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual con 0 y empezamos a considerar todas aquellas fuerzas que son paralelas al eje de la X. Por ejemplo, esta, la de 3750, va a ser igual
a 3750 por 3 entre 5, luego más la f de d, que es igual a 3000, y esta que estoy suponiendo que está en tensión es más fs por 3 sobre 5 igual a 0. Ahora la multiplicación correspondiente, sumo más 3000, eso me da 5250 libras, y hago el despeje correspondiente de la fuerza S. Eso me va a dar igual a menos 8750 libras. ¿Qué quiere decir? Que esta suposición inicial, que la Fs está en tensión, es incorrecta y que está en compresión. Ahora aplico sumatoria de fuerzas en Y igual con 0 y considero todas las fuerzas que están en Y. Por ejemplo, la componente Y de la fuerza de 3750 libras va a ser negativa porque apunta hacia abajo y multiplica a 4 sobre 5. Luego tengo más 10.000 libras, y esta que está en compresión, pues en realidad el sentido de la fuerza quedó de esta manera, como lo obtuvimos acá. Por lo tanto, la componente en Y va a ser negativa y va a ser igual a menos 8750 por 4 entre 5. Esto es igual a 0. Hago la simplificación correspondiente, multiplico y sumo el resultado y me da 0 igual a 0. Esa es una manera de hacer una comprobación y esto nos indica que estamos haciendo las cosas bien. Seguimos con el siguiente nodo, el nodo C, que es el último que nos queda. Hasta este punto, pues ya tenemos las tensiones todas las tensiones que están implicadas en este nodo. En un inicio, cuando considerábamos toda la armadura completa, cuando hicimos sumatoria de momentos con respecto al punto C, sumatoria de fuerzas en X y en Y, obtuvimos estas reacciones. Y en los cálculos previos obtuvimos estas magnitudes. Entonces este nodo, como ya tenemos estos valores, todas las tensiones ya las conocemos, va a ser un nodo de comprobación al que le podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en Y y en X igual a 0, cada una de ellas. Y vamos finalmente a llegar a la comprobación, y esto pues nos va a indicar que nuestros cálculos realizados están correctos. Y tenemos nuestro problema resuelto.